Mi nombre es Idania Silva y hoy les voy a hablar sobre la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. El objeto de esta ley está contemplado en su primer artículo, el cual establece que tiene por objeto proteger los derechos e intereses de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales, así como regular las medidas de protección en cuanto a su ámbito de aplicación, modalidades y procedimientos. Conceptos claves. Víctima, en sentido general, es aquella persona que ha sufrido menoscabo de sus derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Según la ley que estamos estudiando, tenemos víctimas directas, víctimas indirectas y víctimas especialmente vulnerables. Las víctimas directas son las personas que individual o colectivamente han sufrido cualquier tipo de daño físico o psicológico, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente. Víctimas indirectas se les considera a los familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o de segundo grado de afinidad, o personas a cargo que tengan relación directa con la víctima. También se les dice víctimas indirectas a aquellas personas que han sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Ahora tenemos víctimas especialmente vulnerables. Se les considera de esta manera a las personas adultas mayores o con discapacidad, también a los niños, niñas, adolescentes y a las personas víctimas de delitos, víctimas sexuales o de violencia intrafamiliar. Los sujetos procesales. El Código Orgánico Procesal Penal, en su libro primero, artículo cuarto, en su libro primero, título cuarto, del artículo 102 al 148, establece cuáles son los sujetos procesales, señalando que quienes ostentan a la condición de sujetos procesales son los tribunales de la República, el Ministerio Público, los órganos de policía de investigaciones penales, la víctima y el imputado. Medidas de protección. Las medidas serán solicitadas por el Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional correspondiente, previo análisis de los aspectos contemplados en el artículo 17 de la ley que estudiamos. Estas medidas de protección deben ser inmediatas y efectivas. Deben ser impuestas provisionalmente de acuerdo con las particulares necesidades del caso. Y también, ante diversas posibilidades, debe aplicarse la medida que resulte adecuada y que además resulte menos lesiva o restrictiva de los derechos de terceros. Y si resultase ineficaces o insuficientes las medidas aplicadas para asegurar los derechos e intereses de las personas protegidas, el Ministerio Público debe requerir a la aplicación de otras medidas de protección que resulten sustancialmente análogas a las reconocidas expresamente en la ley, mientras sean compatibles con sus objetos y fines. Sobre las medidas de protección. La duración de las medidas de protección tendrá una máxima de 6 meses, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas, y las mismas serán decretadas por el órgano jurisdiccional correspondiente, determinando las circunstancias de lugar y tiempo de acuerdo con la evaluación que realice el juez competente que conozca el caso y previa la opinión del Ministerio Público. Se dará por terminada, previa decisión del tribunal fundada, cuando finalice el plazo por el cual fueron otorgadas, sin que hubieran sido prorrogadas cuando desaparezcan las circunstancias de riesgo que motivaron la protección o cuando el beneficiario incumpla la medida o las condiciones establecidas. Urgencia de la protección, cuando por razón de la inminencia, de la amenaza de daño, peligro, libertad, integridad de los bienes materiales, de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales se imposibilite por el riesgo de que se ocasione un daño irreparable. Al hacer efectivo ante el órgano jurisdiccional la solicitud de la medida, el fiscal del Ministerio Público notificará de forma motivada al fiscal superior correspondiente para que éste ordene le sea brindada una protección transitoria a la persona protegida. Clases de medidas de protección. Tenemos extraproceso e intraproceso. Las extraprocesos son las medidas especiales de protección cuando la circunstancia lo permite y lo haga aconsejable. Procede la custodia personal o residencial.
el alojamiento temporal en lugares reservados o centros de protección, el cambio de residencia, el suministro de los medios económicos para alojamiento, entre otras, la asistencia para reinserción laboral, el cambio de identidad, ordenar al victimario abstenerse, acercarse a cualquier lugar donde se encuentre la víctima, testigos o demás sujetos procesales, suspensión de permiso de porte de arma respectivo. También entran en estas medidas de salud. Sobre las medidas de protección intraproceso, podemos decir que son las medidas de protección generales y necesarias que el Ministerio Público solicitará una vez llenos los extremos del artículo 16 de la presente ley. En cuanto a esta podemos decir que se ocupa de preservar en el proceso penal de la identidad de la víctima o los sujetos procesales su domicilio, su profesión y lugar de trabajo, que no constan en las diligencias que se practiquen su nombre, apellido, domicilio, lugar de trabajo y protección o cualquier dato que pueda servir para la identificación de los mismos, que comparezcan para la práctica de cualquier diligencia, utilizar el procedimiento que imposibilite su identificación visual normal, que se fije como domicilio a efectos de citaciones, notificaciones, la sede del órgano judicial de que se trate, y también la implementación de protección policial. Fondos para la protección y asistencia de las víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Se crea la unidad administradora de fondos para la protección y asistencia. El presupuesto nacional incorporará una partida para asegurar el pago de los gastos por concepto de asistencia y protección. Adicional a esto, tenemos lo vislumbrado en el artículo 45, que se trata de otros recursos, y además el apoyo material, que se le dará solamente a aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 46 de la misma. Sanciones. Tenemos desacato de la medida de protección ordenada. Conlleva a prisión de 3 meses a 1 año y multa de 100 unidades tributarias a 500 unidades tributarias, aplicando el procedimiento ordinario establecido en el Código Procesal. Segundo tipo de sanciones, la violación de la reserva. La violación de la reserva conlleva a prisión de 6 meses a 2 años y asimismo, en caso de tratarse de un funcionario público, la pena será aumentada en una tercera parte.